En estos días, donde asistimos impotentes a acciones inhumanas como el ataque químico en Siria o la situación política en Venezuela, necesitamos recordarnos que somos seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios y que muchas cosas como estas pasan cuando el sueño de la razón produce monstruos, como se leen en una conocida pintura del artista español Goya. En este Domingo de Ramos, las lecturas nos presentan de forma clara y precisa la humanidad de Jesús, como dice el teólogo de la liberación Leonardo Boff, refiriéndose a Jesús, tan humano así como él fue, solo podía ser también Dios. Sí, tan humano que por haber experimentado todo lo que experimentamos nosotros, menos el pecado, puede entendernos. Me atrevería a decir que solamente Él puede entendernos. Ha sido tentado, traicionado, humillado, condenado injustamente, negado por su mejor amigo, abandonado por sus discípulos. Ha experimentado el miedo de morir. Sabe, y por eso puede entendernos, qué significa sufrir. La pasión según San Mateo que leemos y meditamos hoy como Evangelio nos muestra toda la dramaticidad de los misterios de la pasión y muerte de Jesús. Son misterios y por lo tanto hay que acercarnos al misterio con profundo respeto, evitando de pensar que lo podemos saber todo sobre este misterio. Lo que sí podemos hacer es alegrarnos por las palabras que Pablo dirige a los filipenses y que leemos como segunda lectura. Son palabras que nos muestran cómo Jesús, siendo Dios, compartió su humanidad con nosotros, despojándose de su rango y actuando como un hombre cualquiera, experimentando la muerte y una muerte de cruz. La cruz nos muestra precisamente la aparente derrota, el aparente fracaso, instrumento de muerte y de muerte ejemplar que los romanos utilizaban para los subversivos, para los que de una u otra forma atentaban contra el bienestar del imperio. Jesús muere fuera de Jerusalén, como un criminal cualquiera, como un malhechor, muere en compañía de dos malhechores. Muere desnudo, como un pobre cualquiera, en profunda y plena comunión y solidaridad con todos los despojados de su tiempo. Nació pobre, llevó su vida como un pobre, murió como un pobre, pero su pobreza nos enriqueció y sigue enriqueciéndonos a todos. Llama la atención, escuchando atentamente este relato de la pasión, cómo Jesús llame amigo a Judas, quien lo traicionó por 30 monedas de plata. Incluso en el momento de la traición, Jesús utiliza un lenguaje sanador y liberador. No pronuncia palabras ofensivas, ni en todos los momentos de la pasión lo vemos pronunciar palabras de venganza. Sigue llamando amigo a cada uno de nosotros que por miles de razones todos los días traicionamos a Jesús y a su proyecto de vida plena y abundante por cada uno de nosotros. Sigue llamando amigo a cada uno de nosotros que por diferentes razones cada día podemos preguntarnos y preguntarle, ya sabiendo la respuesta como los discípulos en este relato. ¿Soy yo acaso, Señor, el que te traiciona? Como buen judío en la hora de la muerte, Jesús reza los primeros versos del salmo que proclamamos hoy. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un salmo que expresa la aparente lejanía de Dios, que parece casi sordo al lamento del justo condenado a muerte. Es sólo aparente la lejanía de Dios, porque sabemos que Dios, como nos recuerda Pablo en la segunda lectura, lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Es un grito que en estos días nuestros pueblos, especialmente en el norte de Argentina y Perú, como en Colombia, han dirigido a Dios. Es un grito que en Sudán, como en muchas partes del mundo, quienes viven hambrunas y opresión, dirigen a Dios. Pero también en estos casos, la lejanía de Dios es sólo aparente. 3 veces en el huerto del Getsemaní, Jesús pide en oración al Padre de alejar de él el cáliz amargo de la muerte. La profunda humanidad de Jesús, que como todo ser viviente no quiere y no desea la muerte, sino por su instinto de autoconservación quiere evitarla. Pero cabe rescatar, y esto es un gran ejemplo para todos nosotros hoy, que esta oración es seguida por la más hermosa profesión de confianza en Dios. Jesús termina estos 3 momentos de oración con hágase tu voluntad. Total y pleno abandono entonces en las manos del Padre. Nos enseña a hacer lo mismo, a tener esta misma actitud de confianza íntima con el Padre, sabiendo que su voluntad es que vivamos. A quien le pide un último signo, como si su vida ya nos había sido toda un signo del amor de Dios para con la humanidad, Jesús no cae ante la tentación que veíamos iniciando la Cuaresma, la tentación del sensacionalismo, del milagro que despierta la atención y hace creer a los incrédulos. Le piden de bajar de la cruz, de salvarse y de salvar a los demás, como condición para creer. Jesús pasó haciendo el bien, nos dice la Escritura, y hacer el bien fue cumplir la voluntad de Dios.
No baja de la cruz, no salva su vida con un milagro. Podía hacerlo, pero no lo hace. Él pasa por la cruz para llegar a la resurrección, de la misma forma que el arco iris tiene que esperar la lluvia y la tempestad para dejarnos boquiabiertos contemplando su maravilla. La cruz como solidaridad entonces con todos los crucificados de su tiempo y de todos los tiempos históricos, con los don nadie, con los que por esta sociedad no cuentan nada. Jesús muere en la cruz, abandonado por sus discípulos que por miedo de la misma suerte que Jesús escapan. En la primera lectura, en este hermoso tercer cántico del siervo de Yahvé, el profeta Isaías nos da pautas muy importantes para ser discípulos. El profeta toma como referencia a este misterioso personaje, el siervo de Yahvé, que bien puede ser un personaje individual o colectivo, y que la tradición lo ha asociado al mismo Cristo, ya que refleja lo que él fue y vivió. Este siervo nos hace ver la importancia para todo discípulo del oído y de la lengua. De hecho, todos los días el Señor despierta nuestros oídos para que como buenos discípulos podamos escuchar la palabra de Dios y escuchar el clamor del pueblo, en particular de los pobres, escuchar el grito de todos los oprimidos, el llanto de todos los afligidos. Entonces el verdadero discípulo es aquel que escucha, que sabe escuchar, y es inevitable, y ay si no fuera así. La escucha de la palabra de Dios tiene que llevarnos a abrir los ojos del corazón y no a quedarnos indiferentes ante los dramas, pequeños o grandes que sean, del mundo, y a actuar. ¿Cómo? El siervo de Yahvé en esta lectura de hoy nos dice que el Señor le ha dado una lengua de discípulo para saber decir al abatido una palabra de consuelo. Aquí entonces encontramos una clave muy interesante para responder a esta pregunta sobre el cómo, consolando, con palabras y gestos. Pero todo esto nos lleva a preguntarnos qué uso hacemos de nuestra lengua, ya que ésta tiene que ser una lengua de discípulo para consolar. La utilizamos de verdad para consolar, para dar ánimo y esperanza, para anunciar buenas noticias, o la utilizamos para dar miedo, para ser anunciadores de desventuras, para acusar y chismosear. Este canto del siervo de Yahvé nos muestra también que la fidelidad del discípulo al maestro se basa en la absoluta confianza de que el maestro nos ayuda y que de él no quedaremos defraudados. Ser discípulos fieles nos lleva a las incomprensiones, a los ultrajes, a las condenas injustas, a ser tildados de herejes, de comunistas, de tontos. Pero el discípulo es quien sigue a su maestro, y entonces a seguir de verdad a Jesús, el maestro, como verdaderos discípulos misioneros.